Hola, bienvenidos a esta ponencia acerca de un breve análisis de algunos textos controversiales del Apocalipsis. Mi nombre es Félix Jiménez, espero que la puedan disfrutar. Para introducir el tema, quiero mencionar que se ha seguido una metodología en esta investigación principalmente hermenéutica, y aunque podemos mencionar que los conocimientos teológicos y científicos no nos aseguran la salvación, sí nos ayudan a tener una gran comprensión acerca de la Biblia. Por ejemplo, este versículo, Hebreos 10:37, dice, porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. La expresión que utiliza para un poquito es micros, que significa pequeño. Es de donde viene la palabra para microscopio, que es el objeto con el que vemos las cosas más pequeñas que hay en el universo. Y no solamente utiliza micros, sino que la expresión completa es micros oson, que significa muy pequeño. Es la expresión más fuerte que podía utilizar una persona que hablaba griego de forma nativa para indicar lo más pequeño que hay, tanto en tamaño como en tiempo. Era la expresión más fuerte que él conocía para indicar algo sumamente pequeño. Podemos pensar en este momento y reflexionar. Este escritor que hace esta acotación hace casi 2000 años considera que faltaba solamente un poquito, algo muy pequeño y muy corto para la venida de Jesús. Imagínense qué hubiese escrito ese personaje ahora. ¿Qué hubiese escrito si, cuando dice, porque un poquito y el que ha de venir vendrá, si hubiese visto los terremotos más frecuentes e intensos que han habido a lo largo de la historia? ¿Qué hubiese escrito si hubiese visto los incendios forestales que han ocurrido durante los últimos 3 años? ¿Qué hubiese escrito si hubiese vivido una crisis sanitaria como la del COVID-19? ¿Qué hubiese escrito si hubiese sabido acerca de los acontecimientos de las guerras mundiales que han sucedido en la historia y otros eventos escatológicos importantes? ¿Qué hubiese escrito? Si en ese momento escribió porque falta un poquito y el que ha de venir vendrá. Y utilizó la palabra más fuerte que conocía en ese momento. El libro Apocalipsis también es un libro principalmente escatológico y vamos a analizar brevemente tres textos de él. El primero es capítulo 1, versículo 10. Estas dos frases que ven en pantalla son las que analizamos. La primera, en el espíritu, en griego es en neumatí. Y es interesante ver cómo en Juan capítulo 4, versículo 23 y versículo 24 también se utiliza la misma expresión. Vemos allí que dice en el espíritu, en neumatí, y también en Apocalipsis 1:10. Recordemos lo que dice Juan 4:24. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Así que aquí el escritor bíblico está tratando de hacernos comunicar una expresión de empoderamiento espiritual, una expresión allí de profunda unidad con Dios y una expresión de adoración. En el espíritu, dice Elena de White, se refiere por encima de asuntos de forma, ceremonia y cuestiones de controversia a purificación intelectual y moral, así como disposición a obedecer todos sus requerimientos. La siguiente expresión en el día del Señor es en griego en kuriake mera, que es, bueno, se puede considerar como día del Señor domingo o día del Señor día sábado. La mayoría de escritores, la verdad es que lo consideran como una alusión al día domingo, la mayoría de estudiosos bíblicos, y vamos a ver esta referencia al día domingo o sábado. También hay otros estudiosos que dicen que esto se refiere a la Pascua de Resurrección o también pues a la parucía, a la venida de Jesús. Con respecto al día domingo, A.T. Robinson dice que sobre la base, bueno, de escritores cristianos correspondientes a Didache e Ignacio, que son escritores del siglo II, que la palabra curiacos hace referencia a la administración imperial o al emperador, incluso entre los cristianos de esa época. Así también en el Emera Sebaste, es decir, el día de Augusto, se cobraban los impuestos. Así que este escritor menciona que como es una expresión que se utilizaban por estos dos escritores para hacer referencia a la administración imperial, entonces Juan utiliza la expresión, pues considerando esto y hace una alusión al día domingo. Pero ¿qué dicen en realidad los textos de Didache e Ignacio? Estefanovia hace un análisis de estos textos, un análisis contextual y empieza a analizar cosas léxicas. Y él menciona, bueno, el texto de Didache, por ejemplo, dice Kata Kuriaken, cuando el texto de Apocalipsis en realidad dice Kuriake Mera, es decir, no dicen lo mismo. De acuerdo a la investigación que hace Stefanovic, pues el texto podía traducirse como en inglés, according to the Lord's teaching, command
or way, es decir, de acuerdo a la enseñanza del Señor, el mandamiento del Señor o el camino del Señor, pero no necesariamente eh, el día del Señor. El texto de Ignacio, como ven aquí en pantalla, es Kata Kuriaken, pero no tiene la palabra emera, que es día. Y él hace un análisis de este texto allí en la parte léxica y la parte contextual, y la verdad es que no hay apoyo suficiente para decir que se puede traducir como Día del Señor. Es más, lo más probable es que la traducción sea de acuerdo a la vida del Señor, tal como lo indica Franco Stefanovic. La expresión cura quemera también empieza a ser empleada, pero es a partir de un siglo después de la fecha de composición del Apocalipsis. Sí la utilizaban los cristianos de la iglesia primitiva, pero no en el tiempo en que se escribió el Apocalipsis. Considerando el día del Señor como día sábado, podemos ver que los evangelios sinópticos, pues hay una referencia que Jesús es Señor del sábado. Y es una expresión muy parecida a la que utiliza Juan allí en el capítulo 1, versículo 10. Si consideramos que los evangelios son una concordia discors, que a pesar de que tienen cosas allí diferentes, pues están en armonía, es una evidencia fuerte para sentir que es el día sábado. Considerando que también que una probable composición contemporánea para el Apocalipsis y el Evangelio de Juan, y asumiendo que ambos libros tienen el mismo autor, se debería esperar que ambos utilicen la misma expresión para referirse al día domingo. Juan en su Evangelio narra la resurrección de Cristo, y los dos libros, tanto el Evangelio de Juan como el Apocalipsis, se escriben en fechas cercanas. Entonces, si Juan cuando escribe el libro de Juan dice que el domingo es el primer día de la semana, ¿por qué no utilizó la palabra que era día del Señor? Y en Apocalipsis, sí, si pensamos que es el día domingo, entonces habría una incongruencia allí. Así que una evidencia más a favor de pensar que es el día sábado. Juan pues está en un empoderamiento espiritual, como lo expresa la expresión en neumatí en griego, así que es más probable que Juan pensara en Jesús, que era su Señor y también el Señor del sábado, y no tanto en el emperador como Señor del imperio. Y pues considerando también que el escritor de Apocalipsis utiliza bastante material judío, bastantes expresiones hebreas, pues eso nos da a suponer que el escritor tiene bastantes presuposiciones judías. Por lo tanto, pues el judío pues piensa que el día del Señor es el día sábado, así que una evidencia más a favor del día sábado. Curios, nos dice C.B. Mitchell en una investigación del año 2020, que Curios se utiliza particularmente en la expresión de la relación personal del hombre con la deidad, ya sea en oración, acción de gracias o voto, y como un correlato de dudos, en la medida que el hombre en cuestión describe como Curios el Dios bajo cuyas órdenes se encuentra. Así que, teniendo esto en cuenta, es más difícil que el apóstol haya pensado en el emperador allí. En el siguiente texto, capítulo 13, versículo 10, vemos la controversia en estas dos traducciones. La primera dice, el que debe ser llevado cautivo, a la cautividad irá. El que deba morir a espada, a filo de espada morirá. Y la Reina Valera 95 dice, si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Si alguno mata espada, a espada será muerto. Este es un versículo que ha sido calificado por la Sociedad Bíblica con la designación C. Es decir, no están completamente seguros que la traducción que ellos han escogido ha sido la correcta. Así que podemos ver allí pues, su controversia y su dificultad. El estudio del contexto de este versículo y su relación con el resto del canon arrojan evidencias para apoyar cualquier traducción. Así que vemos también la complejidad en este punto. Por ejemplo, Mateo 26:52, que es una escena en donde Juan estaba presente. Entonces Jesús le dijo a Pedro, vuelve tu espada a su lugar porque todos los que tomen la espada perecerán. Pero como Apocalipsis tiene tanto material del Antiguo Testamento, tantas citas del Antiguo Testamento, uno puede pensar que el autor también puede estar pensando en Jeremías 15:2, que dice, y si te preguntaren, ¿a dónde saldremos? Les dirás, así ha dicho el Señor, el que a muerte, el que a espada, espada, el que a hambre, y el que a cautiverio, a cautiverio. Así que bueno, eh, ambos textos podrían apoyar cualquiera de las dos traducciones. En resumen, no hay una evidencia concluyente para apoyar pues ninguna de las dos traducciones o una traducción exacta de este versículo. El último versículo, capítulo 2, 22, versículo 14, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Pero la Reina Valera antigua lo traduce, bienaventurados los que guardan sus mandamientos,
para que su potencia sea con el árbol de la vida, para que entren por las puertas de la ciudad. Este texto ha sido calificado con la designación B, que es que hay ligeras dudas en cuanto a la traducción de ese texto por parte de la sociedad bíblica. Pero, ¿quiénes son bienaventurados? ¿Los que lavan sus ropas o los que guardan sus mandamientos? Las diferencias son muy notorias en castellano, pero no tanto en griego. En griego, pues, hay algunas pequeñas variantes textuales en algunas letras que hacen la gran diferencia en el español. Aunque cualquiera de las dos traducciones son meritorias, las variantes textuales del pasaje se inclinan por la traducción lavan sus ropas, que es la variante que vemos aquí en pantalla. El códice sinaítico, texto de categoría 1 en la clasificación Alan, y el códice alejandrino, texto de la categoría 3 en la clasificación Alan, forman parte de los manuscritos más antiguos y respaldan esta variante, que es la que se traduce como lavan sus ropas. Así que considerando esto, quiero concluir con una reflexión acerca de esto, que es la palabra ropa, que es la palabra que utiliza el Antiguo Testamento de preferencia para hacer esta traducción, porque la ropa en la Biblia es muy importante. La ropa nos indica de dónde es una persona, cuál es su condición social, cuál es su condición económica y cuál es el grupo social donde pertenece. Así que una persona, pues un sacerdote vestía de una forma, un leproso vestía de una manera particular, un político vestía de una manera diferente a todos los demás, un pescador no se vestía igual que un rey. Así que la ropa nos indica todo acerca de una persona. Lavar sus ropas implica a aquellas personas que se han acercado a Jesucristo y pues han limpiado su vida completa en la parte espiritual y también en la parte, en todos los aspectos de su vida, ¿no? Así que bueno, espero que esta ponencia haya sido de beneficio para cada uno de nosotros, que hayamos aprendido que es importante. Dios les bendiga y muchas gracias por todo.